Buenos días, mi nombre es Patricia López, yo soy técnica del Laboratorio Central. Aparte de ser jefa de sección a cargo de la nueva estructura técnico-administrativa, y junto a mis compañeras Adriana Albarracín y Jessica Caligaris, vamos a presentar cómo cambiaron las rutinas de laboratorio, el incremento del tiempo de realización de los procesamientos y las complejidades que fuimos sorteando a lo largo de estos meses. Nosotros pertenecemos a la división Análisis Clínicos. Dentro de la estructura del hospital, pertenecemos al Departamento de Diagnóstico y Tratamiento. Como ustedes verán, dentro de todos los departamentos, divisiones y unidades, nosotros nos relacionamos particularmente con alguno de ellos. Estos son dentro de la misma división con las unidades de parasitología y hemoterapia, y con la gente del Departamento de Medicina con endocrinología y hematología. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Albarracín, soy técnica del Laboratorio Central. Yo les voy a hablar del laboratorio en los cambios de rutina. El laboratorio no trabaja solo, interactúa con varios sectores del hospital, los cuales, durante la pandemia, también se vieron afectados, cada uno de una manera diferente. Esto desencadenando un aumento en el trabajo, tanto en nuestro servicio como en ellos, además de los cambios y las adaptaciones a las nuevas normalidades. Antes de la pandemia, el laboratorio recibía las muestras que ya eran extraídas en algunos de los sectores o servicios del hospital. Quienes realizaban sus extracciones también eran los médicos residentes, que eran los que acercaban las muestras durante el resto del día. Durante la pandemia, el laboratorio comenzó a realizar las extracciones de otros servicios. Esto se vio reflejado más específicamente en la sala, ya que lo que se quería aprovechar era el ingreso del técnico con el equipo apropiado. Nosotros comenzamos a realizar los testeos del personal, lo cual hubo que reacomodar al personal técnico, a los horarios solicitados por la dirección del hospital, debiendo cubrirse de 6 a 22 horas. Teníamos que testear a todo el hospital. Actualmente, esto ocurre de 6 a 20. También se recibían hisopados las 24 horas, las cuales en un principio se derivaban a otros hospitales, hasta que se comenzó a realizar en el área de biología molecular de este hospital, lo cual implica no solo la preparación del material para la toma de muestra, sino también la recepción, la conservación, el ingreso de esa muestra y la entrega de resultados. Buenos días, mi nombre es Caligari Jessica, soy técnica del Laboratorio Central. Yo les voy a hablar un poquito de las funciones del personal técnico del laboratorio. Antes de la pandemia realizamos una serie de actividades que son casi las mismas durante la pandemia, nada más que se implementaron tareas. Una de las cosas en las que estamos encargados es el control de stock y el depósito de materiales del laboratorio. Realizamos las extracciones de los pacientes ambulatorios que vienen al hospital y la extracción de pacientes internados en las salas. Realizamos dos refuerzos de guardia, uno en microbiología y otro en el laboratorio, que cada una consta de 12 horas, y nos encargamos de la obtención, el procesamiento, fracción y almacenamiento de muestras. Realizamos técnicas manuales, manejo de los autoadministradores, control de calidad, preparación de reactivos y acondicionamiento del aparato. Estas son tareas que realizamos antes de la pandemia. Durante la pandemia, las tareas son las mismas, nada más que se sumaron el control de stock y abastecimiento de equipo de protección personal para el laboratorio, de los hisopos, de las bolsas de bioseguridad para el transporte y las cajas triple envases que también son para transportar los kits. Si bien la disminución de extracciones de pacientes ambulatorios disminuyeron muchísimo, pero se siguió atendiendo a los pacientes hematológicos, los hematológicos, a los pacientes embarazadas, y aumentó mucho las extracciones de pacientes internados.
Y también se sumó el testeo a todo el personal del hospital, aparte de los protocolos sanitarios que se sumaron. Antes de la pandemia, la mayoría de las rutinas de laboratorio implicaban un promedio de 3 a 4 tubos por extracción de muestras. Como verán acá, para la rutina básica, eran estos 3 tubos. Cuando era un ingreso, a lo sumo todo el resto del pedido se le podía llegar a sumar un tubo más, y a los pacientes internados durante la pandemia les fueron agregando los protocolos sanitarios, los cuales requerían extracciones más complejas. Por ejemplo, el Dimer-O-D y la ferritina, que en condiciones normales los hacía hematología. En el contexto de la pandemia lo comenzó a hacer también el laboratorio central, con lo cual implicaba 2 tubos más. Si el paciente al ingreso de la internación necesitaba el protocolo de endocrinología, se sumaban estos 3 tubos. El control de hemoterapia para hepatitis y HIV implica un tubo más, y para parasitología, ya sea galactomanano, chagas o toxo, era un tubo más. Entonces, como verán, pasamos de 3 o 4 tubos iniciales a casi 12 tubos, según la necesidad y la complejidad del estado del paciente. Todo esto siempre teniendo en cuenta las condiciones de los pacientes internados, que en su mayoría no son óptimas. Su acceso por venopunción no siempre es la mejor. Todo este material, una vez extraído de la sala, había que adecuarlo para su descontaminación, colocarlo en los envases correspondientes de bioseguridad para su transporte por los pasillos del hospital, ser entregados en los laboratorios que correspondían. Todo este trabajo nos llevó a valorar el trabajo del otro, no solo de nuestro compañero dentro del laboratorio, sino de los demás laboratorios. A trabajar en equipo coordinadamente, porque nos preocupábamos por quién debía entrar a la sala, vestirse y desvestirse, que no falte material dentro de la sala, su demora o lo que necesite, ya que no podíamos entrar o llamarnos por celular. Llamar y pedir lo que faltaba se hacía imposible. Estar en contacto directo con nuestros compañeros lo impedía. Aprendimos a pensar en las necesidades de nuestro compañero, ya sean agujas y jeringas para utilizarse dentro de la sala, como también de los materiales de los demás laboratorios. De los médicos que podían llegar a pedir algo cuando estábamos adentro, así cada vez que alguien se ponía el equipo se optimizaba su uso. Y no se desperdiciaba otra colocación al entrar para sacar sangre. Se aprovechaba para algo más, desde alcanzar un desayuno o una medicación. Y cuando se salía, se aprovechaba para avisar si faltaba algo, ya sea una bolsa de residuo o batería para el paciente que está internado. Aprendimos a cuidar la salud de nuestros compañeros, porque de eso dependía nuestra propia salud. Todo eso se vio reflejado en los casos del laboratorio, que fueron menos del 10% del personal. Para nosotros, todo esto fue muy importante. Todo fue un gran trabajo, un trabajo en equipo. Implicó gran coordinación, no solo entre nosotros los técnicos, sino con los profesionales bioquímicos, los médicos, personal de enfermería, limpieza, rayos, farmacia, administrativos, en fin, de todos los servicios. Esta pandemia nos enseñó a todos a trabajar de una forma distinta. Muchas gracias.